probablemente. Vamos a presentarles entonces a la señora Jessica Clavijo, directora de Fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones, para que nos cuente un poco cuáles son los pormenores de lo que vamos a ver el día de hoy. ¿A qué hora cierra el plazo, señora Clavijo? Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, hoy día va a ser una jornada larga, porque como bien lo han comentado, tenemos esta costumbre de, a pesar de tener varios días para poder acudir a los jurados electorales especiales a presentar las listas, las mesas de parte van a estar el día de hoy atendiendo hasta las 12 de la noche, justamente para recibir todas las postulaciones. Tengo entendido de que ya a nivel nacional hay cerca de 90 listas inscritas a nivel nacional. En Lima, 3 se han presentado ya. Esperamos nosotros contar con más de 3.000 candidatos, se estima entre 3.000 a 3.500, y bueno, seguiremos en la jornada del día de hoy justamente informando a cada momento de cómo va el avance de esta inscripción de listas. Cuando dice a nivel nacional 90 listas, explique por favor al público qué quiere decir eso, porque en realidad se trata de 26 elecciones diferentes. Hay 23 circunscripciones en las que se vota y cada una tiene candidatos diferentes. Cuéntenos a qué se refiere exactamente con 90 listas distintas inscritas. Claro, sucede que nosotros cuando vamos el día de las elecciones a votar, encontramos una cédula que tiene a los candidatos de mi departamento, porque justamente cuando elegimos a nuestros congresistas, a nuestros representantes, elegimos al de nuestra circunscripción. En ese sentido tenemos 25 jurados electorales especiales que el día de hoy están recibiendo las postulaciones de esas listas por cada circunscripción. Por ejemplo, en el caso de Arequipa, en el caso del Callao, son los jurados que han recibido la mayor cantidad de listas, entre 7 y 10 listas de candidatos, mientras que hay otros jurados que vienen recibiendo entre 2 y 3 hasta el momento. Son listas que han sido inscritas en una circunscripción, pero para tener elegidos se necesita tener votos en varias circunscripciones. Claro, eso ya nos lleva a lo que va a ser el análisis de la valla electoral para lograr representación en el Congreso. Si bien es cierto, los partidos políticos van a presentar candidatos en diferentes departamentos, cuando se haga el cómputo correspondiente para ver cuántos escaños van a tener en el Congreso de la República, deben haber superado el 5% de los votos a nivel nacional. Eso va a determinar cuántos espacios, cuántos asientos van a tener en el Congreso, y ahí se va a determinar exactamente quiénes son los congresistas que van a ocupar esos espacios. ¿Con 5% se puede hacer un cálculo de cuántos congresistas puede tener una agrupación? Claro, teniendo, pero bueno, eso va a depender en principio de cuántos partidos presenten por departamento, cuántos votos obtengan en su circunscripción. Hay de repente partidos que tienen gran aceptación en algunas regiones, pero eso no les alcanza para obtener más del 5% a nivel nacional. Recordemos el caso de Gregorio Santos, la elección pasada. Así es. ¿No? Tuvo una altísima votación en Cajamarca, pero en el resto del país nada, y se quedó fuera. Y han habido varios casos en los que había de repente, como bien mencionó Patricia, incluso en elecciones generales, un candidato presidencial que tenía un gran nivel de arrastre y que de repente él fue el que permitió que su organización política obtenga gran cantidad de congresistas, ¿no? Eso pasa cuando uno vota sin preferencial, vota por la lista, ¿no es cierto? Y por lo tanto van a entrar los, digamos, los que de esa lista los más votados, y hay una cifra repartidora. ¿Qué pasa cuando uno cree que está haciendo uso de su voto preferencial, que solo está votando por su candidato? ¿Es eso cierto, digamos? No es cierto. Sí he escuchado muchas personas que dicen, bueno, yo voy a votar por tal partido y no me importan los demás, ¿no? Y no, claro, no he revisado siquiera quiénes son los demás, y tengo, bueno, ya el número de mi preferencia que lo he identificado. Pero el día que vayamos a las urnas, en primer término vamos a votar por un partido, vamos a marcar el símbolo de un partido. Es lo primero que uno encuentra en la cédula. Es lo primero que uno encuentra, y además a partir de ese momento ya puedo escribir el número del candidato de mi preferencia, 1 o 2, puedo tener doble voto preferencial. Si yo tengo identificado, si lo he escuchado también, a 2 candidatos que son de mi simpatía, pero pertenecen a 2 agrupaciones políticas, si yo marco por esos 2 partidos y escribo los 2 números, lo que voy a hacer es anular mi voto, porque solo puedo votar por una organización política y hacer el doble voto preferencial, pero sobre la misma organización política. O sea, primero se marca solo un símbolo. Así es. Segundo, los casilleros preferenciales pueden quedar rellenos o no, y eso no invalida el voto. Así es. Tercero, si yo uso los casilleros preferenciales, estoy votando
por el candidato, pero además estoy votando por la lista. Claro, inicialmente lo que voy a hacer es beneficiar a la lista porque le voy a dar la opción de pasar la valla electoral del 5%. Y podría ocurrir que mi candidato por el que yo he votado con voto preferencial no salga y salgan otros, ¿no? Podría ser que de repente esa organización política logra pasar la barrera electoral, pero logra obtener de repente, no sé, solo 3 escaños y no necesariamente corresponda al de mi preferencia, al candidato de mi preferencia. Muy bien, tienen trabajo arduo el día de hoy entonces. Rapidito, hoy se escriben las listas y el periodo, ¿cuándo saben los partidos si sus listas quedan finalmente aptas? Los jurados van a tener solo 3 días para hacer la calificación. Si tienen alguna subsanación de forma que hacer, van a tener los partidos solo 2 días y después va a pasar el periodo de tachas, que es el periodo en el que los ciudadanos presentan algún cuestionamiento a las listas. ¿Cuándo? Tienen 3 días adicionales después de que se publican las listas ya, digamos, calificadas, para que la ciudadanía también tenga esta opción. Son plazos bastante breves porque, como bien hemos recordado en alguna entrevista anterior, hacia fines de diciembre ya deben estar todas las listas, sí, ya listas, incluso para que se imprime el material electoral. Bueno, ponerse las pilas, entonces los partidos políticos no les queda tiempo y la ciudadanía espera que lleguen con todas sus listas inscritas y con todas sus posibilidades sobre la mesa, a votar de manera informada. RPP está en esa campaña, así que usted tiene que hacer también su parte. Muchísimas gracias a la directora de Fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones, Jessica Clavijo, que ya dijo con claridad los requisitos con los que hay que cumplir para llegar a la cédula electoral. Y ahora, ya me interesa.